Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Comunicación de la Ciencia. Es un gusto recibir el día de hoy en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, al doctor Alejandro Jiménez Arrasquito y a la doctora Edith Molina Carmona. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctora Angélica. Bien, muchas gracias. Buenos días. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar sobre la importancia que tiene la investigación. Y de este tema que hoy resulta todavía más pertinente hablarlo, toda vez que está en boga, ¿qué significa comunicar la ciencia? Y a partir de ello, me gustaría que nos puedan compartir qué significa comunicar la ciencia. Doctora. Bueno, me parece que de entrada abordar el tema me parece muy pertinente en el sentido de que es un espacio que se requiere tener para saber que debemos dar a conocer lo que hacemos como investigadores. Y no solo en el área de la comunicación, entonces la pertinencia de comunicar es porque es acercarnos a todos aquellos que fuera del ámbito académico están cerca de problemáticas que desde la investigación empezamos a entender, a comprender para tratar de proponer soluciones y evidentemente comunicarlo y hacerlo visible, además de hacerlo entendible para todos los públicos, se convierte en algo fundamental. Entonces, comunicar la ciencia es la base para que vayamos construyendo, a mí me parece, una sociedad mejor articulada, mejor informada y mejor dispuesta a actuar en consecuencia de los acontecimientos o de los datos que se generan. Muchas gracias. Doctor Alejandro. Pues sí, bueno, es muy relevante, creo que es justamente uno de los propósitos de cualquier institución educativa o como la UAP, el alcance social que pueda tener el conocimiento que se genera en la propia universidad, es decir, no es un conocimiento que tiene que quedar dentro de la institución únicamente, digamos, pues para obtener un grado académico o para que los docentes a lo mejor tengamos un nivel más alto dentro de la escala docente, sino pues el beneficio que esto puede tener para la sociedad, ¿no? Creo que el conocimiento que se genera a partir de la investigación debe trascender hacia otros profesionales que no están en el mundo académico, pero que a partir de esos conocimientos pueden implementar, en el caso del ámbito social, pues mejoras o propuestas de desarrollo comunitario, de desarrollo social. Entonces creo que es pues muy necesario, muy relevante que se divulguen los conocimientos que se generan, que además pues es muchísimo el conocimiento que se genera en una universidad macro como es la UAP, ¿no? Con tantas disciplinas, con tantas áreas de conocimiento, con tantos académicos, con tantos posgrados, pues es sumamente importante que ese conocimiento llegue justamente a la sociedad, que se regrese, ¿no? Como investigadores del área de ciencias sociales estudiamos la realidad social, pero con un propósito de beneficio, ¿no? De desarrollo. Muchas gracias. Entonces, podríamos decir que la comunicación de la ciencia es un derecho que había sido olvidado. De alguna manera, los científicos y las científicas habían estado comunicándose entre sus disciplinas y ahora hay una necesidad de que ese quehacer en laboratorios de investigación, tanto en humanidades como en el área de ciencias exactas, ingenierías, ahora se dé a conocer a la sociedad, como lo comentas, doctora Edith, proporcionar soluciones. Y luego lo que comentas en beneficio de la sociedad. Y yo diría ante eso que hay una necesidad de humanizar la investigación en beneficio de la sociedad, hacerla entendible, hacerla clara y que lo pueda comprender cualquier persona que esté viendo los resultados y los avances. Por esa razón considero que esta charla va a ser muy interesante ahora que puedan ustedes compartirnos por qué es importante la investigación. ¿Quién quiera?
Bueno, a mí me gustaría nada más agregar una cuestión al punto anterior, que sí, el mundo académico está muy encerrado, muy metido en sí mismo, ¿no? Es decir, las revistas académicas que son escritas por investigadores, que son leídas por los propios investigadores, yo creo que difícilmente tienen una difusión más amplia, ¿no? Al mundo profesional o a la sociedad en general. Y como comentabas, pues es necesario que tenga un lenguaje y otros medios de difusión más accesibles. De hecho, por ejemplo, CONACYT, para el tema del SNI, pues está pidiendo, ¿no? También que haya difusión de los conocimientos a través de otros medios que no sean el mundo académico, ¿no? De otros foros, de redes sociales. Entonces, un espacio como este, por ejemplo, es importante en ese sentido, ¿no? Y ahora la importancia, bueno, pues va, digamos, de la mano de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Es importante en la medida en que ese conocimiento que se genera permite conocer a la sociedad, comprenderla, en algún caso, si es posible, explicar ciertos fenómenos que nos permitan, a partir de su entendimiento, buscar maneras distintas de vivir en sociedad, de experimentar la realidad, ¿no? Creo que esa es, digamos, parte de la trascendencia de hacer investigación, que a veces es un poco malentendida también por los estudiantes, ¿no? Que piensan que investigar es hacer una tesis, cuando la tesis es propiamente el reporte o el resultado de ese proceso, ¿no? Claro. Yo diría, justamente, un poco también retomando el punto anterior para ligarlo a la pregunta que haces, que uno de los puntos más importantes es romper los esquemas y los estereotipos que están asociados a los investigadores. Regularmente se piensa que el investigador está alejado de la realidad, que el investigador es un ente aparte, ¿no? Y bueno, utilizamos lentes, pero por otras causas y no porque tengamos ese laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los científicos sociales, que no somos vistos como científicos, pero que sí nos ven como absortos y en otro mundo o en otros parámetros, y no es cierto. O sea, nosotros creo, y esa es la riqueza que a mí me permitiría decir que ¿por qué es tan importante? Porque el científico social está inmerso en las problemáticas que se viven diariamente y cotidianamente. Estamos muy sensibilizados de las problemáticas, estamos muy conscientes de lo que está pasando, y la intención que tenemos es justamente tratar de aportar y de resolver. Pero no es algo que se sepa. Se sabe el producto final en una revista con un esquema, con unas y entonces pues pareciera que está lejano de, ¿no? Entonces creo que algo muy importante, una es que no se puede dejar de hacer investigación, porque es parte de comprender los cambios que están dándose en nuestro entorno, es entender hacia dónde vamos, tener una perspectiva, pero al mismo tiempo tenemos una tarea de romper con esos esquemas y esos estereotipos, ¿no? Así es, y bajo esa lógica, ahora que los escucho, y con el haberle incluido a CONACYT la H de humanidades, considero que pese a las críticas y las opiniones diversas, el ser humano está hecho de significados y de palabras, y a veces parecía que las humanidades tenían menos valor. Y ahora nos damos cuenta, y me da mucho gusto, a través de la plataforma Rizoma, que ustedes ya pudieron percatarlo, hacen la diferencia entre difusión y divulgación, que no es lo mismo. Y existen una serie de parámetros como podcast, columnas, videos, documentales, cuestiones que, por ejemplo, trabajas, doctor Alejandro, y no lo habíamos analizado así. No sé si me explico, no se le había dado ese valor y ese plus, como bien lo comentas, porque los científicos sociales han sido vistos como no hacen casi nada, todo ocurre en su mente, cuando en realidad salimos al campo e investigamos realidades diversas y hacemos propuestas para la mejora y las transformaciones sociales. No nos vemos, pero no es un tema solo de enfoque simplista, ¿no? Del área de sociales, humanidades, ciencias de la conducta. Esto es una cuestión de fondo, de estereotipos,
de las formas en la que una persona que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo, dice, es que para mí un científico es aquel que tiene una bata y está en un laboratorio, pero no, hacemos investigación y dado eso, ¿cuál es el papel? Y a ese punto que quería llegar, ¿cuál es el papel que tiene el investigador que acompaña y que forma y que hace su propia investigación? ¿Hasta dónde llega nuestro papel? ¿Hasta dónde nos podemos mover, Edith? ¿Hasta dónde nos podemos mover? Híjole, ¿Hasta dónde llegamos? Yo creo que hay varias perspectivas. Y bueno, está en esta dicotomía, porque vivimos en un mundo de pensamiento dicotómico, pero quisiera que no fuera así, pero ahorita nada más como para abordar la temática, ¿no? Es que está quienes con una perspectiva más de involucrarse, de estar inmerso en el campo, pero también de hacer procesos reflexivos que te permitan realmente hacer una aportación y dar y generar conocimiento. Y está la otra perspectiva que dice, no, pues tú debes vivir alejado de la realidad para ser objetivo, ¿no? Y poder dar una explicación totalmente libre de prejuicios, lo cual pues es justo la discusión es, ¿puedes o no ser libre de ya una concepción sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces a mí me parece que va a depender mucho del tipo de institución, de su filosofía. Por ejemplo, en la UAP tenemos, y en otras universidades también, esta perspectiva humanista y de responsabilidad social. Entonces, cuando nosotros tenemos esa perspectiva, me parece que no podemos vivir alejados de las problemáticas. Entonces, ¿hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde involucrarte? Creo que sí hay mecanismos y herramientas para poder proponer soluciones, haciendo que tu investigación a lo mejor sea parte de políticas públicas, que tu investigación y tus resultados se conviertan en programas en los que se da esa información. Entonces, hay múltiples formas de verlos, ¿no? Pero me parece que tenemos esa posibilidad de hasta dónde llegar, hasta dónde nos lo propongamos de origen el propio investigador y hasta dónde traiga inmersa lo que le dio su institución educativa. ¿Y a qué voy? Yo creo que no me dejarán mentir, ambos venimos de instituciones que nos permitieron creer y pensar en la investigación como una opción para acercarnos al mundo, para resolver problemas, para hacer muchas cosas. Entonces, y bueno, yo creo que la UAP no escapa a eso, ¿no? Gracias, Edith. Sí, Alejandro. pues con respecto a lo que comentabas, hace muy pocos años, por ejemplo, cuando uno quería participar en PRODEP, yo recuerdo que no había, digamos, el espacio en el cual meter el documental, ¿no? O sea, es decir, yo había hecho un documental como resultado de un proceso de investigación y pues como no era un libro, como no era un artículo, no era un capítulo de libro, ¿esto en dónde entra, no? Cuando era un producto que pues que daba cuenta de los resultados de un proceso investigativo, ¿no? Entonces, por suerte eso ha cambiado, ¿no? Poco a poco se va abriendo como esa posibilidad de inserción para quienes trabajamos otro tipo de productos, como en este caso el medio audiovisual. Y con respecto a la pregunta ¿hasta dónde llegar? Recuerdo un texto que le doy mucho a mis estudiantes cuando doy la clase documental, que se llama ¿Qué tan cerca es demasiado cerca? Y que justamente pone en discusión, digamos, la situación ética, ¿no? Los dilemas que puede enfrentar el investigador al aproximarse a la realidad social, ¿no? ¿Qué tanto puedes o debes intervenir cuando lo que está frente a ti es una situación en donde tú podrías tal vez otorgar una solución en el momento, ¿no? O cuando esa realidad te está rebasando? Entonces, pues es algo que el investigador se tiene que estar cuestionando todo el tiempo, ¿no? Tiene que haber ahí pues una claridad de cuál es su posición en ese fenómeno, desde dónde está observando, ¿no? En términos de género, en términos de orientación sexual, en términos de nivel educativo, nivel socioeconómico, es decir, cuál es la posición que en esta realidad ocupamos cada uno de nosotros y desde esa posición asumir esa labor de indagar en la realidad, ¿no? Creo que tiene que quedar muy, muy claro, independientemente de la situación de la subjetividad y de la objetividad, desde dónde se está haciendo esa
esa labor de investigar, ¿no? Creo que, perdón, ahí nada más agregando un punto, sí. Es que también, y se ha roto mucho, pero para muchos, sobre todo cuando los resultados de la investigación forman parte ya de proyectos de intervención, es muy común que, digo, lo voy a decir con el concepto que a lo mejor no es como tan permitido, pero pareciera que vamos a colonizar nuevamente, ¿no? Y a dar la perspectiva que el investigador tiene sobre una problemática, y no es cierto. O sea, creo que algo muy importante que va relacionado con lo que mencionas, Alex, es justamente el que sí tienes que tener una perspectiva ética fundamental, que no puedes desprenderte del todo de la problemática, pero que también el otro cuenta. Y ese otro no es que tú le digas qué hacer, ¿no? Que eso es, desde mi perspectiva, uno de los principales problemas a veces a los cuales nos enfrentamos, que se genera investigación, se generan resultados, pero cuando se utilizan o se plasman en ya programas o planes de intervención, se les da como si el otro no contara, ¿no? Y ahí no se puede, creo, hacer eso. Claro. Me parece muy interesante lo que han comentado, sobre todo porque justamente estaba pensando en ese pensamiento complejo y hologramático. Creo que el investigador o la investigadora ya no puede hacer su investigación desde un pensamiento reduccionista de la realidad, del pensamiento, del conocimiento, porque ahora es mucho más emergente después de la pandemia, durante y después de la pandemia se hizo más emergente el tener un pensamiento complejo, en donde ese pensamiento complejo sea hologramático, que significa que la parte pertenece al todo y el todo a la parte. Ya no podemos seguir dividiendo las ciencias del conocimiento y decir, yo voy a hacer investigación sobre el comportamiento social de X comunidad, sin considerar los entornos, su cultura, sus tradiciones, las colindancias, en dónde se encuentra ubicado, su historia, que es muy importante. Pero también no podemos hacerlo solamente desde enfoques de una disciplina, sino multidisciplinario, transdisciplinario e interdisciplinario, para que logremos obviamente la meta. Y la meta es lograr impactar y si bien, como lo decías hace un momento, proporcionar soluciones muy concretas. Creo que ahora el investigador y la investigadora están saliendo al campo y estamos más sensibilizados y conscientes de lo que sucede en nuestros entornos, porque nos sacó, la pandemia nos sacó de nuestra área de confort y nos hizo ver con otra perspectiva la propia vida y lo que hacemos en nuestras investigaciones, etcétera. Pero también creo que es importante la pasión por la investigación. Todo lo que nosotros podemos desarrollar tiene que ver con una cuestión de disciplina, de perseverancia, pero también de pasión por eso que hacemos y por lo que investigamos. Pero ahora con el ingrediente humanístico más determinante. Por eso creo que CONACYT, agregarle la H, sí dice mucho, quizás no para nosotros, porque nosotros estábamos ya con una idea preconcebida, ¿no? Y alguien llega y te cambia. Esto tiene que ver con el área de confort y con no estar preparados a la incertidumbre. Entonces la investigación es la posibilidad de pensar siempre más allá de lo que nosotros imaginamos. ¿Qué les parece? ¿Querías decir algo? Como que te vi con ganas de querer decir algo. Adelante, Alex. Pues bueno, un poco hablando de lo que decías del trabajo interdisciplinario, que por supuesto es necesario para, digamos, abordar diversos fenómenos. Yo lo que veo como una problemática es también la dinámica neoliberal en la que se encuentra el mundo y del que no podemos escapar, ¿no? En donde parece que hay que producir y producir y producir y producir, y todo se convierte en números, en algo cuantitativo, y en ese sentido se pierde, digamos, el contenido de esa investigación, la trascendencia de esa investigación,
porque se traduce únicamente en puntos para conseguir esto, puntos para conseguir lo otro, para evidenciar el trabajo que se hace, ¿no? En donde pues va en detrimento del proceso de investigación, que tiene su propio ritmo, que no se puede acelerar al ritmo de las prácticas neoliberales, ¿no? Como si fuera una fábrica de hacer cereales o galletas o mermeladas, ¿no? Entonces ese lo veo como un problema pues del que tiene que la academia reflexionar para buscar alternativas y no caer en esa inercia, ¿no? de producir por producir y de pronto perder de vista lo que se está investigando, ¿no? Y también en ese producir por producir, a veces no tener tiempo para investigar, para pensar, ¿no? Para plantearse preguntas, que de ahí parte la investigación, ¿no? Observar la realidad, plantearse preguntas para iniciar un proyecto, ¿no? Claro. Pero si estamos en esa dinámica acelerada, ¿quién se detiene a pensar, ¿no? ¿Quién se detiene a reflexionar y hacerse preguntas? Y además funcionando en un mundo donde debes obtener fondos, ¿no? Y el fondo lo debes justificar en cierto tiempo, y si no lo haces ya, o sea, si es una carrera, sí de la investigación carrera. Y la academia. Pues sí, y lo que dices es muy interesante, hablar de la mercantilización del conocimiento, ¿no? De los resultados de la investigación. Ese sería para otro programa, que me parece un tema muy, muy importante. Y quisiera concluir la charla del día de hoy, si me lo permiten, que nos puedan compartir desde su opinión, ¿qué requiere una investigadora o un investigador en la era de la comunicación de la ciencia? ¿Qué requiere? Pues yo creo que, retomando un poco lo que hemos dicho, sí requiere un compromiso consigo mismo y con su entorno. Es fundamental. También requiere ética para actuar dentro de ese mundo. También requiere una capacitación y actualización constante. También requiere un vínculo con la problemática con la que está o en la que está interesado. Y también requiere saber escuchar a otros y ver alternativas de otras áreas y de otros lugares, ¿no? Digo, obviamente lo básico que serían en términos de el manejo de herramientas, el manejo de conocimientos y demás, pero también es esta mirada que desde asumirse en el papel que bien mencionaba hace un momento Alex, puede ser desde una perspectiva de género, puede asumirse o no, es decir, la libertad de poder tener, porque ese sería el otro, si quiero manejarlo como en un concepto, sería la libertad para poder generar este pensamiento rizomático, por supuesto, donde, y más los que estamos en el área de la comunicación, ya no podemos ver solo desde un área cuando nuestro origen está permeado por tantas, ¿no? Entonces, pues requiere eso y bueno, obviamente yo creo que muchas otras cosas. Excelente, muchas gracias, Edith. Adelante, pues sí, Alex. Un poco coincido en lo que comenta Edith, y también, por ejemplo, pues bajar del pedestal, ¿no? Claro. Edith hace un momento decía que también la sociedad ve al investigador como alguien lejano, ¿no? Pero a veces también al investigador le gusta, ¿no? Estar en ese pedestal que lo distancia del resto, ¿no? De los mortales. No. No nosotros no, nosotros no, pero hay gente, hay investigadores. Bueno, esta posición, ¿no? De superioridad, que obviamente si se tiene esa actitud le va a dificultar divulgar los conocimientos, porque se necesita una actitud de apertura, ¿no? De compartir. Entonces creo que es eso, ¿no? Cambiar la actitud, cambiar esa posición que muchas veces se asume de superioridad, y por supuesto también aprender en ciertas habilidades, el uso de ciertas herramientas de medios digitales, de audiovisual, de producción sonora, o por lo menos hacerse de un equipo, ¿no? Para poder comunicarlo, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad he disfrutado muchísimo esta charla con ustedes, que hayan aceptado estar en nuestro programa La
comunicación de la ciencia. Soy Angélica Mendieta Ramírez. Fue un gusto estar hoy con ustedes y compartir con mis amigos y colegas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias. Gracias.